Es miércoles de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, en esta ocasión con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil. Ella es egresada del doctorado en Ciencias Sociales de El COLEF y candidata al Sistema Nacional de Investigadores, tutora de la maestría en Estudios de Migración Internacional, un posgrado en línea de El Colegio de la Frontera Norte. Ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región. Además, es integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California, Colcom-BC, y ejerció el periodismo durante una década. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y también a la audiencia que está conectada, escuchando Uniradio Forma. Gracias, muy bien, Lorena. Pues hoy creo que es tema obligado, como adelantábamos ayer en preparación a la participación del día de hoy para el Migranálisis de Continente Móvil, pues hablar de las mujeres. Y me decías que efectivamente hay un tema muy importante en este contexto que lamentablemente, pues digo, tú no los explicarás, pero creo que corrobora que en todas las áreas sigue habiendo rezagos importantes en materia de equidad, y me refiero, bueno, en este contexto del Migranálisis, a la feminización de las migraciones. Efectivamente, David, precisamente importante traerlo aquí a la discusión, y es que según datos de las Naciones Unidas, de los 280 millones de migrantes internacionales que existen en el mundo, estos son datos hasta el año 2020, 135 millones son mujeres y niñas precisamente. Esto es el 48.2%, es decir, casi la mitad de todas las personas que viven en un país distinto al que nacieron son mujeres y niñas. Y si revisamos esto a nivel de regiones, en América Latina concretamente, hay países latinoamericanos donde incluso la inmigración de mujeres llega a superar a las de los hombres, ¿no? Estas tendencias van cambiando según las dinámicas migratorias. Y esta participación de las mujeres en las movilidades humanas precisamente amerita distintos análisis, pues tenemos una serie de condiciones estructurales e individuales que pueden impactar de distintas formas las experiencias migratorias de estas mujeres. Y como antecedente, David, comentarte que es importante este tema porque hasta los años 70 del siglo XX, del siglo pasado, se visibilizaba a las mujeres que emigraban como acompañantes o dependientes de sus cónyuges. Es decir, lo que se documentaba en distintos estudios era que el hombre era quien emigraba primero y luego ella y sus hijos y la familia se reunían con él, emigraban para acompañar al cónyuge. Sin embargo, a partir de los años 80, por los cambios que se han dado a nivel de dinámicas económicas y sociales, pues se fue propiciando a que se produzca esto que se llama una feminización de las migraciones. Esto significa que cada vez son más las mujeres que emigran de manera autónoma, ya sea para trabajar, para educarse o en su calidad de jefas de hogar y como generadoras de remesas, como personas que contribuyen con estos recursos económicos a resolver necesidades de sus hogares en sus países de origen. Y también hay que considerar que en todo este contexto, pues también muchas mujeres están protagonizando en el presente siglo migraciones forzadas por violencias de distintos ámbitos. Esto puede ser violencia de género, delincuencial, violencia ejercida desde los mismos estados, y también pueden ser víctimas del tráfico y de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Así que tenemos aquí un fenómeno que tiene distintas aristas y es súper importante pues analizar la feminización de las migraciones, ¿no? Por una serie de vulnerabilidades que podemos comentar en un momento, David. Por supuesto, y en el histórico, pues cómo no recordar también estas épocas en las que, esto yo creo que ha cambiado radicalmente, en las que pues los hombres eran los que se iban y decían yo te aviso cuando ya te puedas ir para allá, y de repente pues estos fenómenos de pueblos en México y en toda Latinoamérica, donde pues quedaban casi puras mujeres justamente por esto, así como que se quedaban esperando, pero eso es parte de un histórico que entonces ya quedó muy atrás, Lorena. Sí, ha venido cambiando. Hay ciertas regiones donde estas tendencias pues pueden todavía continuar, pero digamos que en términos pues generales ha habido este importante cambio, ¿no? Donde las mujeres se han vuelto las tomadoras de decisiones o las protagonistas de los flujos migratorios. Incluso
Por experiencia te digo, trabajos que me ha tocado realizar con mujeres migrantes que fueron, por ejemplo, hacia Europa. En muchos de estos casos ellas eran las que encabezaban el proyecto migratorio, eran ellas las que se iban por las condiciones que habían en este mercado europeo en cuanto a condiciones laborales o demandas de trabajo, y hacía que ellas sean las que emprendan primero el viaje, se establezcan y luego hagan este intento por reunificar a la familia. Y bueno, analizando un poco más el tema, David, quería comentarte de las múltiples vulnerabilidades que hay en las migraciones femeninas, porque este es un tema que tiene muchísimas líneas de análisis, pero bueno, concretamente aquí hay que entender o que comprender que según los casos, las mujeres migrantes pueden experimentar múltiples vulnerabilidades. Por ejemplo, si eres mujer, además eres migrante y tu emigración ocurre de manera irregular o indocumentada, entonces hablas o te enfrentas a una triple vulnerabilidad, porque se incrementa su riesgo por estas tres condiciones. Y si a ello le añades otras estructuras sociales de desigualdad, como son la clase social a la que pertenece, la edad a lo que tiene, el que tiene la persona, que si es menor de edad es todavía más vulnerable, la nacionalidad, la etnia, el nivel educativo, toda esta suma nos va incrementando las vulnerabilidades o las hacen múltiples, y se enfrentan las mujeres justamente a una serie de retos y de complicaciones durante el trayecto migratorio o incluso en el país de destino, ¿no? Y en algunos casos puede ser en mayor o en menor medida, teniendo en cuenta toda esta serie de condicionantes que hacen, ¿no? Que haya en distintos ámbitos pues temas de derechos de las mujeres que hay que seguir trabajando, ¿no, David? En este tema de las vulnerabilidades, pues algunos expertos, te comparto, Lorena, nos han platicado en este espacio que son evidentemente, digo, y tú que de alguna manera ya lo explicaste, es las más vulnerables a trata, las más vulnerables a caer en manos de traficantes de personas en todas las modalidades que esos delitos representan, que además se encuentran con el asunto de que como jefas de familia, pues salen huyendo de sus hogares con los niños en brazos, y eso los pone todavía en una vulnerabilidad mayor, o si están embarazadas. ¿Qué nos podrías ahondar respecto a este tema, pero sumado a algo que creo que también sería importante analizar, y es este asunto de las vulnerabilidades en el trayecto, pero también tengo entendido que esas vulnerabilidades se replican con las autoridades, que también hay un asunto en el que las mujeres se la ven mucho peor que sus compañeros migrantes varones cuando llegan con un funcionario, con una autoridad migratoria. Sí, efectivamente es bastante complejo el tema, y es que aquí hay un asunto que tiene que ver con, sobre todo en el tema de las migraciones irregulares, pero no quiere decir que incluso en migraciones regulares pueden haber casos de trata, ¿no? De mujeres que viajan con documentos y son engañadas y terminan siendo víctimas de este tipo de delitos. Y es el tema de que pareciera que existe o se interioriza o se cree que por el hecho de que sales de tu país, estás en otro y lo haces a lo mejor sin documentos, careces de derechos, ¿no? Y esto es algo que es una lucha constante de distintas organizaciones de activistas de hacer que las personas migrantes tomen conciencia de que el hecho de salir, de traspasar fronteras, no les quita derechos. Ellos siguen manteniendo sus derechos y estos hay que exigirlos. Entre estos derechos está precisamente el acceso a justicia, ¿no? El acceso a que puedan realizar denunciar todo este tipo de situaciones que les ocurren y que tengan pues una respuesta y que sean atendidos, ¿no? Esto es un tema en el que hay que trabajar no solo a nivel de las personas migrantes, de que tomen, se empoderen en cuanto a que tienen estos derechos a exigir justicia y protección en cualquier país, sino también a nivel de quienes son las autoridades, que son los entes obligados a que se resuelvan sus casos, a que se atiendan sus casos, a velar porque sus derechos estén protegidos. Hay un camino bastante largo por ahí, y precisamente pues en esos temas de tráfico y de trata de personas es donde se vulneran muchísimo los derechos, sobre todo de las mujeres
porque pues son víctimas justamente por su condición de violaciones y de distintos tipos de delitos, ¿no? Claro. Y bueno, pasando también a otro ámbito sobre las migraciones femeninas, pues aparte de este escenario, ¿no? Que es un poco complicado, que es preocupante y sobre el cual hay que seguir trabajando, también ver la otra cara, ¿no? Y es el tema de cómo la participación de las mujeres ha tomado mucha fuerza en cuanto a sus aportaciones a nivel del desarrollo, a nivel de lo que es el ámbito laboral. Y es que, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, si bien las mujeres pueden ser especialmente vulnerables cuando están empleadas fuera de sus países de origen porque tienen falta de redes de información y apoyo social, entre otros aspectos, también hay muchas que enfrentan desafíos y logran salir adelante de distintos tipos de discriminación que estén vinculados a su situación migratoria y a otros aspectos socioculturales que pueden limitar su acceso a oportunidades laborales o a ejercerlas de manera efectiva. Para muchas mujeres hay como unos nichos muy establecidos una vez que migran. En ciertos países se las ubican generalmente para trabajos de servicio doméstico, trabajos de cuidados de personas adultas mayores o de niños. Se les suele ubicar mucho en estos nichos laborales, en sector servicios, hotelería, este tipo. Pero muchas mujeres que migran pues tienen capacidades o un capital humano que no compagina justamente con esto que se demanda en los mercados laborales. Y entonces surgen allí distintas iniciativas de mujeres en distintos países de procurar que ellas logren ubicarse en nichos donde puedan estar mucho más reconocidas sus competencias, ¿no? Y así surge esta tendencia de muchas mujeres, pues, a ejercer emprendimientos, ¿no? En los países de destino, a poder hacer iniciativas de autoempleo que incluso aprovechen, ¿no?, sus orígenes nacionales para poder vincular a otras mujeres, formar redes de mujeres migrantes y trabajar en conjunto para empoderarse y exigir sus derechos. Entonces, estos también son aspectos importantes de destacar porque las mujeres, además de protagonizar las migraciones, pueden ser protagonistas también de cambios en justamente esta mirada que hay hacia el papel de las mujeres en la migración, David. Sin duda interesantísimo y creo que evidentemente todas estas aristas que hay alrededor de la feminización de las migraciones son muchas más de las que se plantearon el día de hoy, pero fue un primer acercamiento sumamente interesante, Lorena, y pues yo creo que es un tema del que seguiremos hablando y que seguiremos analizando y desglosando, que vale la pena traer a la mesa, que es importante, no solamente en un día como hoy. Lorena, te agradezco enormemente y nos volvemos a escuchar muy pronto en otro Migranálisis de Continente Móvil. Muchísimas gracias, David. Importante traerlo a la mesa, reiterar que es importante integrar en las políticas públicas la perspectiva de género, justamente para tener en cuenta las distintas necesidades que tienen estas poblaciones, porque tienen que tener acceso a servicios sociales, a maternidades seguras, a salud reproductiva, a recibir orientación, acceso a justicia. La lucha de las mujeres por sus derechos en la sociedad es un camino en el que todavía hay bastante que trabajar, de ahí que es interesante e irrelevante la labor de muchos activistas por hacer ver estos derechos y por supuesto que los medios lo estén documentando continuamente. Muchísimas gracias, David, y saludos a toda la audiencia. Gracias, Lorena, y un abrazo. Es la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, con el Migranálisis de este miércoles, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque político. Hoy con el tema de la feminización de las migraciones. Como usted escuchó, es un fenómeno con muy distintas y complejas aristas. Si usted quiere conocer más de las investigaciones, formación y divulgación que ofrecen en Continente Móvil, está muy fácil. Los encuentra en continentemóvil.com. Los puede seguir en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y también suscribirse gratis a una curaduría especializada de noticias de migración. Esto es en noticiasdemigración.continentemóvil.com.